días, buenas tardes, cual sea el caso. Somos de la carrera Pedagogía. Vamos a hablar un poco de la cultura guaraní. Vamos a comenzar con la ubicación de los guaraníes, dónde están ubicados ellos actualmente. Los guaraníes llegan actualmente al territorio boliviano siguiendo tres rutas principales. Uno, por el río Pilcomayo, ruta que corresponde a Tupi-Guaraní de Paraná. Dos, por el Chaco, ruta de los guaraníes de Paraguay y la cordillera central. Tres, por Chiquitos, ruta de los guaraní de los Alto Paraguay de costa de Brasil hasta el Río Grande o Guapay. Vamos a continuar con la lengua que ellos actualmente hablan. Su lengua materna es desde pequeños la lengua guaraní. A medida que van creciendo van a la escuela y hablan el español, pero por el momento ellos, por su lengua materna es el guaraní. Se dice que también los adultos hablan a los niños, a los más pequeños, hablan en su idioma, que hablan a los perritos lo dicen guagua, a un sonido de tren dicen pupú. Voy a también hablar un poco de las palabras que normalmente utilizan. El maitei es un saludo, el guayje es gracias, el aguayjebete muchas gracias, karuma el ya es tarde, pituma ya está oscuro. Bueno, yo voy a explicar sobre usos y costumbres. Bueno, voy a explicar un poco sobre las costumbres del matrimonio. Particularmente en el matrimonio se practicaba antiguamente el matrimonio ritual en la manera de ellos donde el arete del arete. En la fiesta del arete, los padres entregaban a la hija de matrimonio para que los emburichas sean testigos del matrimonio. Este matrimonio tenía que ser para toda la vida, pero había casos excesivos donde había el divorcio, donde el emburichas solo se metían para darle consejos al matrimonio. Este matrimonio tenía que ser para toda la vida, pero había casos excesivos donde había el divorcio, donde el emburichas solo se metían para darle consejos a la nueva pareja. En este caso, la mujer tenía un papel muy importante para que la separación sea efectiva. Hombres al morir, en esto se podría decir que una costumbre era que cuando la madre, el padre y el esposo murieran, la mujer se tenía que cortar el pelo. Y cuando moría una persona importante de la comunidad, se le ponía partes importantes, como era la vela, para que iluminara el camino, chicha, el cangui, que era su chicha para que cuando en el camino tenga sed, y un loro para que la acompañe en el camino. En esto, cuando el marido de la mujer fallecía, le tenía que dar 8 a 14 meses de luto y tenía que darle permiso a la familia para quitarse el luto. También se podría decir que a los cadáveres eran depositados en grandes tinajas de barro, luego ponían sus objetos personales y al final las cerraban con un plato y enterraban en la urna. En viviendas, sus costumbres de las viviendas. Estas llamadas chozas, sus casas recibían el nombre de malacas y estaban construidas con troncos, hojas y barro. Podían medir hasta 50 metros de largo y albergaban 200 personas, pues ahí vivían
madre, padre, hijos y sobrinos, tíos, tanto como una pareja. Ah, artísticas, las principales fiestas del pueblo guaraní son el arete. Se consideraba una fiesta pagana y las Pascuas, fiestas, religiones impuestas por la religión católica. Las costumbres varían de acuerdo a lo que la religión la religión les basaba, ¿verdad? En su cultura guaraní. Bueno, el arete era un símbolo que cuando en el monte florecía el toperugua, casi llamado carnaval. Arbustos de flores amarillos entre los cuales en el monte florece el torperugua. Meses de enero y febrero, los guaraníes iniciaban la celebración del arete, las fiestas grandes, verdaderos tiempos que perseguían. Estos eran fiestas muy importantes donde también se consideraban el añaña y que en esto también habían máscaras que eran muy importantes. Y estos eran para botar el mal, como ellos lo llamaban, botar el mal para que el bien llegue. En esto también había sobre la vestimenta, sus usos y costumbres de la vestimenta guaraní. Bueno, en esto se podría decir que era la vestimenta, era el vestido llamado tipoy, las manillas que también eran de piedra o de piedras a colorcitos, que eran las manillas. También había en los hombres su vestimenta era una tela que era sobre las caderas, que se llamaba chiripa. En esto también tenían como aquí una coronita que son como unas plumas. Bueno, eso sería también una base muy importante, que en las fiestas habían danzas que al acabar sus fiestas, en esto también tenía algo muy importante, se hacía una cena donde se acababa el arañaña. Bueno, vamos a continuar con formas de organización. Los guaraníes no tenían una unión matrimonial indisoluble, pues por tanto las mujeres como los hombres que se casaban el uno del otro podían abandonar a su respectiva pareja. Sin embargo, el hombre no podía elegir una nueva esposa sin la aprobación de su primera esposa. Las mujeres eran las que se encargaban de lo cultivo de la tierra y de abastecer al hombre de todo lo que le hacía falta para sus excursiones de caza y para la guerra. Organización política. En la organización política, a pesar de sus fuertes afinidades, los guaraníes no formaron un solo cuerpo político. Tampoco dentro de cada una de las grandes principalidades existió una organización política común. La unidad era la taba, compuesta de 50 a 100 familias, con vida independiente económica particular y gobierno propio, a cuyo frente estaba un cacique elegido por el Consejo de los Ancianos. Organización económica. Cada grupo poseía de una extensa área territorial, cada familia poseía de un lote, cada esposa se encargaba de la huerta, el hombre hacía el desmonte y la mujer plantaba, cosechaba y preparaban los alimentos. Por ejemplo, plantaban maíz, tabaco, poroto, mandioca. Otros elementos también constituían la caza y la pesca. La religión guaraní, ellos creían en un Dios creador cuyo nombre variaba según los grupos, que inventó el lenguaje, que hizo la tierra y dio la vida a los 4 dioses principales que complementarían su creación: el fuego, el rocío, el sol y el trueno y las lluvias, cada uno con su mujer.
formas de vida. Gobierno. Todas las aldeas eran gobernadas por un cacique. Trabajo de mujeres. Las mujeres se encargaban de agricultura, la caza y la pesca. Elaboraban vajillas, cántaros de diferentes formas y funciones, ollas, platos y vasos. Trabajo de hombres. Los hombres se han especializado en tallar maderas que representaban a los animales, y de sus artesanías de cerámica se olvidaron. Y otros se especializaron en tallar de taparrabos. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre el aspecto económico y el aspecto educativo, sobre la cultura guaraní. Empecemos con el aspecto económico productivo. La tenencia de tierras, si bien el territorio atenta es propiedad común hoy por hoy, y el uso y cultivo de los chacos, de cultivos que están determinados por la compra directa del solar campesino o propiedades medianas que están en venta o remate. Eso sería la dotación de tierras que están organizadas según las comunidades. Los principales cultivos. Los guaraníes son una sociedad del maíz. Los guaraníes buscan tierras de maíz, también hacen que el maíz sea una de su dieta principal, ¿no? Alrededor del maíz gira su vida social, y del maíz deriva lo que es el consumo de chicha. Así lo establece Fray Bernardino de Mino, que él sostiene, ¿no?, que el chiriguano, que es el cangui, es su café, es su caldo, su vino, su comida, su todo. El estatus social de la mujer guaraní está de la misma manera sujeto a la elaboración de chicha. Desde que aparecen los choclos hasta el fin de la cosecha del maíz, la vida de la mujer gira alrededor o en torno de este producto, de esta producción que es el maíz y la chicha. Bueno, ser mascadora de maíz y buena chichera es una cualidad muy especial de la mujer. Bueno, el sistema de producción. En las comunidades guaraní del Chaco Chuquisaqueño cuentan con sistemas de producción del sistema agrario o autoconsumo. El sistema integra comunidades que debido principalmente a su deficiente por acceso de carretera, ¿no?, tienen poca integración comercial, y otros pueblos que no se benefician de excedentes comercializables, o sus terrenos no cuentan con riego permanente. El sistema agrario comercial. Por el contrario, el sistema está constituido por comunidades de fácil acceso carretero que cuentan con pequeños excedentes productivos, ¿no?, destinados a la comercialización, y algunos terrenos que tienen más riego. Continuamos con la educación. La educación bilingüe e intercultural. La educación intercultural. Bueno, es un método de enseñanza y aprendizaje que se basa en un conjunto de valores, creencias democráticas, lo cual buscan fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo independiente, ¿no? Bueno, este es el modelo educativo que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento del diálogo en la participación activa y crítica para el desarrollo de la sociedad democrática, ¿no?, basada en la igualdad y la tolerancia y la solidaridad. La educación bilingüe. La educación bilingüe se puede decir que es un sistema donde se utilizan idiomas para enseñar. La educación busca que el alumno mantenga ambos idiomas o que pueda eliminar una lengua mediante el aprendizaje de la otra, ¿no? Para mantener esta lengua reconocen dos modelos. Uno de ellos es el modelo retentivo, por el cual se aprende una lengua para participar de actividades laborales o comunitarias. El otro modelo sería el método subordinado, por el cual la lengua minoritaria, se podría decir, se elimina por la educación por completo, y
solo se usa en ámbitos limitados, se puede decir como la familia, los amigos, cuando están en el trabajo o en cualquier otro lugar, ¿no? La educación formal e informal. La educación formal. Bueno, ese sistema educativo jerárquicamente está estructurado, distribuido en grados y niveles, que van desde la escuela primaria hasta la educación superior. Incluye además estudios académicos generales, una variedad de programas especializados e instituciones para el entrenamiento profesional y técnico. La finalidad inaudible, se podría decir, de la educación es otorgar un tipo de título con validez oficial. La educación informal. Bueno, este es el proceso que en cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y conocimientos extraídos de las experiencias diarias, de los recursos, de las influencias de su ambiente, sea familia, trabajo, juego, mercado, biblioteca, biblioteca, los medios de comunicación. La certificación de un título oficial no existe. De haberlo, este no tiene ningún valor curricular o legal. Bueno, a la educación informal también se le conoce como la extraescolar o sistémica. La educación no formal. Bueno, a las situaciones en donde nos podía aplicar el término de educación formal ni el informal, se determinó utilizar el no formal, definiéndose así a las actividades educativas y de capacitación que están estructuradas y sistematizadas. De corta educación, se ofrecen algunas instituciones que desean producir cambios de conducta en poblaciones diferenciadas. Dicho en otras palabras, son las actividades de aprendizaje que se realizan fuera del ciclo educativo formalmente organizado. La educación alternativa. En Bolivia, la educación alternativa es un término referido a las actividades educativas que están fuera del sistema formal, donde está orientada a completar la formación de personas y posibilitar el acceso, ¿no?, a la educación a los que por razones de edad se podría decir que las condiciones o las condiciones físicas mentales excepcionales no hubieran iniciado y concluido sus estudios en lo formal. En paralelo a este propósito, uno de sus principales equidad de igualdad de oportunidades es el acceso a la educación, que se considera como un derecho para todos. Sus principios son comunidad, participación, organización, productividad e interculturalidad. También se define como un área que contribuye a la formación profesional alternativa o a la población menos favorecida por la educación, para que de manera productiva sea generadora del desarrollo personal y social.